aquí tenemos la presentación del día de hoy. Es el impuesto de sociedades, tipo de cálculo y desgravación por inversiones y propuestas. Siempre estructura la presentación que preparo separando pues, un poco la información, finalizando con una conclusión y un resumen final a modo de valoración personal, donde bueno, soy generalmente pues, un poco más crítico, ¿no? de explicación más teórica que hago durante la sesión. Primero hago una introducción básica repasando un poco los tributos e impuestos para entender mejor la sesión y finalizo con un resumen y información personal referente a la importancia de impuestos de sociedades, tipo de cálculo, declaración y por inversiones y propuestas. Para entenderlo, os lo he estructurado pues, de la siguiente forma. Eh, Presentación de introducción de estos, el impuesto de sociedades, tipo de cálculo, el impuesto de sociedades, desgravación por inversiones, propuestas de mejora internacionales de impuesto de sociedades, resumen y la conclusión y valoración personal. Bueno, pues establecida ya la estructura que os he podido índice, vamos a pasar a la introducción. Bien, las diferentes fuentes de ingresos del Estado. Bien, siempre me gusta recordar esta frase porque es importante y es básica también para entender un poco todo el tema tributario. Y bueno, eh, siempre empiezo con esta afirmación. Me gusta utilizar esta afirmación cuando hablo de impuestos, ¿no? Bien, todos los impuestos son tributos, pero no todos los tributos son impuestos. Bien, los impuestos son una categoría específica de tributos y para mí esta frase es muy importante ya que hay una tendencia generalizada por la opinión pública, generada básicamente porque muy a menudo los medios de comunicación hablan como si fueran sinónimos ambos conceptos, tanto los tributos como los impuestos, como si fueran lo mismo. Y en realidad pues no lo son, no son sinónimos, sino que son, bueno, los impuestos, digamos, son una parte de los tributos, ¿no? Se trata de una confusión que es muy común y, bueno, los impuestos pues son una categoría específica de los tributos que se basa en la capacidad contributiva de los ciudadanos y que el Estado, pues en definitiva, nos exige para poder financiar los gastos y al mismo tiempo pues para poder cumplir con sus funciones. Los impuestos tienen en cuenta la capacidad económica del obligado tributario. Bien, estos ingresos pueden provenir de diferentes fuentes, los ingresos tributarios, como pueden ser pues, los impuestos, que son la principal fuente de ingresos. Mm, y bueno, del Estado, ¿no? Y los ciudadanos y las empresas están obligados a colaborar, por decir algo, ¿no? Pagando en función de sus ingresos, bienes y servicios, entre otros. Las tasas, entendemos que son los cobros que el Estado hace por determinados servicios, como podrían ser perfectamente pues, el pago de peajes en aquellos países, estados en los cuales hay autopistas de pago, de peaje. También entendemos como tasas el hecho de repercutir el coste de determinadas tareas administrativas al administrado y también entenderíamos como tasas el uso de determinados servicios públicos, como podrían ser el agua y la electricidad, además de otros servicios. Bien, en la siguiente página, eh, otras fuentes de ingresos pues tenemos que son también las contribuciones sociales, que son los pagos obligatorios eh, que se hacen pues, para poder financiar básicamente programas de seguridad social, como son pues, la propia seguridad social y los programas de salud. Otra fuente de ingresos del Estado son los ingresos patrimoniales, que se obtienen por la propiedad de bienes y activos, como el alquiler de propiedades y los ingresos por inversiones. También contamos como otros ingresos del Estado, pues las multas y sanciones, ¿no? Y también podremos entender que hay otros dependiendo del origen y del Estado, como por ejemplo creación de deuda o las transferencias de organismos internacionales o ayudas de otros estados, ¿no? Bien, la siguiente página.
Eh, Hay que recordar bueno, que es importante destacar que la recaudación de los ingresos públicos está regulada por las diferentes leyes y normativas específicas que cuenta cada estado para regularlas, y que su uso y destino deben ser transparentes, responsables, orientados siempre pues, para mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? Los ingresos del Estado son básicamente son para el funcionamiento del Estado y para la provisión de servicios públicos a la población. Eh, Pasamos a la siguiente página. Aquí quería profundizar en este punto sobre las clases de impuestos y sobre las clases de impuestos y sobre los propios impuestos. Pensar que los impuestos están presentes cada día en nuestro día a día y que de forma consciente o no nos afectan continuamente, obviamente, pues a nuestra cartera, ¿no? Es un tema que es recurrente y muchas veces pues no tendemos a cuestionar realmente si las aportaciones que hacemos con las diferentes cantidades que nosotros vamos aportando diariamente, ¿no? Desde que hacemos un consumo en un establecimiento, en un supermercado o en un bar o en un restaurante, pues si todos los impuestos que vamos pagando a lo largo del día, pues realmente eh, se, se utilizan bien, ¿no? Como elemento principal de los ingresos del Estado, he querido profundizar un poco en ellos y hablaros de las clases de impuestos. Básicamente hay muchas diferentes clasificaciones de los impuestos, pero la que es más utilizada y más conocida es aquella que distingue entre los impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos se aplican en el momento en que hay una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica, como pudiera bien ser pues, la posesión de un patrimonio y también pues, la obtención de una renta. Por impuestos indirectos, en cambio, entenderíamos aquellos que se aplican sobre una manifestación indirecta o mediata de la capacidad económica, por actos de consumo, básicamente, o de transmisión. Los podemos decir, ¿no? Con esta frase así genérica, que los impuestos directos gravan la riqueza en sí misma y los indirectos gravan el uso de esa riqueza. Bien, os he separado en esta clasificación, y os he puesto ejemplos de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. Los principales impuestos directos pues, son el que nos ocupa hoy, el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como impuestos indirectos, el más conocido también pues, puede ser, que sea para todos, pues el IVA, es el impuesto sobre el valor añadido, y que, bueno, también tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el ITP-AJD aquí en España, y también pues son conocidos como impuestos indirectos los impuestos que hay tanto al tabaco y al alcohol como a hidrocarburos, ¿no? A la gasolina, básicamente. Bien, centrándonos más en el impuesto de sociedades, hay que decir pues que el impuesto de sociedades es un gravamen que se aplica a las ganancias obtenidas por las empresas, ¿no? El hecho que se aplique a las ganancias es importante, es relevante, ya que, por ejemplo, en otros impuestos se aplica por la propiedad o manifestación de una capacidad económica de una persona, aunque no se obtengan ganancias, ¿no? La tasa de impuesto varía de un país a otro y también puede haber exenciones y deducciones que reducen la cantidad de los impuestos que la sociedad, que esa empresa, pues debe pagar, ¿no? Os he puesto varios tantos por cientos de la tasa del impuesto, ya que varía según los países. En la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, actualmente el promedio aproximadamente es un 23,5. En Estados Unidos es un 21 y en la Unión Europea el rango va del 15 al 25. Es reciente, ya lo veréis, ahora os lo iré explicando, que hay internacionalmente la voluntad de que como mínimo se establezca que siempre sea del 15%, ¿no? El mínimo, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente página, que de hecho entre ayer y hoy España se ha acogido a esta iniciativa europea, ¿no? de aplicar este 15%. Siguiente página. Bien, los aspectos importantes del impuesto de sociedades. Bien, hay que tener en cuenta que la base imponible
suele ser el beneficio neto de la empresa, que se calcula por restando los gastos que ha tenido la empresa en un ejercicio de los ingresos que ha obtenido, ¿no? En vivo. Otro aspecto importante son las exenciones y deducciones, ya que bueno, hay muchos países que las ofrecen y que en definitiva pues, pueden reducir la cantidad de impuestos que la empresa, la sociedad en concreto, pues va a pagar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que son muy comunes para pequeñas empresas, o por ejemplo para investigación y desarrollo, y para en el caso que hagan también pues, donaciones a organizaciones benéficas, ¿no? Hay países en los cuales se deducen cantidades muy elevadas en caso de donaciones, y por ello pues también influye en la voluntad de los empresarios en incrementarlas, ¿no? También otro aspecto importante del impuesto de sociedades son los impuestos de doble imposición. Y hay que entender que las empresas normalmente, hay muchas de ellas son las que operan en varios países, no solo en una. Y entonces pues están sujetas a impuestos de doble imposición sobre sus ganancias. Para evitarlo, pues muchos países han firmado tratados de doble imposición para que tributen en principio en uno de ellos, ¿no? Bien, en uno de ellos lo que es la parte principal del negocio, digamos. Otro aspecto importante es la elusión fiscal. Las empresas, bien, hay que entender que muchas veces pues, utilizan estrategias con la finalidad de evitar o de reducir el pago del impuesto de sociedades. Y ello pues, se conoce como elusión fiscal, ¿no? Esta elusión fiscal puede ser, depende de la normativa del país, de las leyes aplicables, etcétera, puede ser legal o puede ser ilegal. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, el impacto del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades pues, puede tener un impacto significativo en las empresas, puede ser una cantidad que puede ser importante, y puede afectar también las decisiones que estas empresas van tomando sobre inversiones, sobre precios y distribución de utilidades, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas decisiones empresariales están centradas en los costes que supone invertir en una determinada zona geográfica y no en otra, ¿no? Hay zonas geográficas en las cuales pues, se ponen terrenos a disposición de empresas multinacionales para que hagan inversiones que sean largoplacistas, ¿no? Que generen empleo, que generen riqueza y que tanto al país como a la zona, ¿no? Por ello, pues el tema del impuesto de sociedades pues puede afectar a estas decisiones que son, bueno, son importantes, ¿no? El dinero, siempre se dice que el dinero es miedoso, ¿no? Que lo que busca es estabilidad y que lo que busca son buenas condiciones para poder invertir, ¿no? Entonces, una vez invierte, lo que se busca es obtener un rendimiento a corto plazo, ya se puede entender que no, pero sí a medio largo, y ya que se requiere pues muchas veces unas inversiones muy de capital pues muy importantes, ¿no? También otro impacto importante del impuesto de sociedades pues puede afectar a la competitividad de las empresas, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? El hecho pues de cuál sea la tributación en ese determinado estado, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente página. Eh, el tipo de cálculo del impuesto de sociedades. Bien, la base imponible del impuesto de sociedades se obtiene a partir del beneficio neto de la empresa. Y lo que hacemos es que se calcula una vez se han restado los gastos deducibles de los ingresos brutos. Los ingresos brutos incluyen todas las entradas de dinero que la empresa recibe por su actividad comercial, mientras que los gastos deducibles son aquellos pues, que están directamente relacionados con la generación de dichos ingresos. Por ejemplo, los ejemplos de ingresos brutos, pues tendríamos ventas de productos o servicios, intereses, alquileres, dividendos, por ejemplo, y como gastos deducibles, pues podríamos tener también pues, las materias primas y suministros, los gastos de personal, por ejemplo, como he comentado antes, la seguridad social, los salarios,
los alquileres de locales, la depreciación de los activos que se hayan tenido que adquirir pues para llevar a cabo la actividad de la empresa y los gastos de publicidad y marketing también, ¿no? Como aplicación de la tasa del impuesto, una vez tenemos ya determinada la base imponible, lo que hacemos es aplicar la tasa del impuesto de sociedades correspondiente en dicho estado. La tasa del impuesto de sociedades varía de un país a otro y puede haber pues, exenciones o deducciones que lo que hacen pues, es reducir la cantidad del impuesto que la empresa pues, debe pagar, ¿no? Eh, Antes os he citado que las tasas de impuesto de sociedades aplicables, bueno, como ejemplos, según los datos que he comentado antes, pues estaríamos en la OCDE en el promedio del 23,5, en Estados Unidos 21 y en la UE desde la Unión Europea pues del 15 al 25, ¿no? En este rango. Eh, Paso a la siguiente página. Bien, factores que afectan al cálculo. Pues bien, el cálculo del impuesto de sociedades se puede ver afectado por varios factores, ¿no? Uno de ellos es el régimen de tributación, ya que hay diferentes regímenes de tributación. Por ejemplo, hay un régimen aquí en España, por ejemplo, que lo llamamos el régimen general, y hay otro diferente, que es el de las pequeñas y medianas empresas o pymes, ¿no? Eh, Otro factor que afecta al cálculo son las deducciones y exenciones aplicables, que son lo que he comentado antes, ¿no? Que cada país o estado pues, puede ofrecer diferentes y que lo que hacen es reducir la base imponible o el importe pues, que se tenga que pagar del impuesto, ¿no? Y otro factor que afecta al cálculo es la existencia de pérdidas acumuladas. Bien, las empresas pues, pueden compensar las pérdidas que tienen acumuladas de otros ejercicios anteriores con los beneficios obtenidos en ejercicios posteriores, ¿no? Y todo ello pues, puede afectar al cálculo del impuesto de sociedades, ¿no? Bien, eh, la importancia del- del cálculo preciso. Bien, un cálculo preciso del impuesto de sociedades es básico para las empresas porque con ello las empresas cumplen con las obligaciones fiscales de la forma que tienen que cumplir y además pues optimizan pues su carga tributaria. Siempre es recomendable pues estar evidentemente pues muy bien asesorado, ¿no? Tanto a nivel interno como externo en tema de impuestos pues para obtener el mejor asesoramiento tanto en el cálculo del impuesto de sociedades como de las obligaciones fiscales que tenga pues cada empresa, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, desgravación por inversiones e impuesto de sociedades. Bien, no existe una deducción que sea común a todos los países por inversiones en impuesto de sociedades, sino que, tal y como hemos comentado, pues cada país establece su propio sistema fiscal, es autónomo en ese sentido, de momento. Son se está pendiente de llegar a acuerdos a nivel internacional, pero de momento pues es así, ¿no? Y en consecuencia, pues las deducciones y beneficios fiscales para las inversiones pues varían de una forma bastante importante, ¿no? También hay que decir bueno, es cierto que muchos países ofrecen incentivos fiscales pues para, tal y como he comentado antes, pues para promover la inversión, ya sea en un determinado sector o en unas determinadas actividades económicas, ¿no? Estas deducciones o beneficios pueden adoptar diversas formas, ¿no? Y bueno, los incentivos más habituales pues son, por ejemplo, la deducción por amortización, que es aquella que permite a las empresas pues, deducir el valor de las inversiones en activos fijos a lo largo de toda la vida útil, ¿no? De ese activo, ¿no? Otro incentivo habitual son las bonificaciones por inversión, que lo que hacen es reducir directamente el impuesto a pagar por las empresas que realizan inversiones elegibles, ¿no? También tenemos como incentivo bastante habitual los créditos fiscales que permiten a las empresas descontar una cantidad específica de sus impuestos en función de la inversión pues, que han realizado, ¿no? Y después otro incentivo bastante habitual pues es la depreciación, lo que conocemos como depreciación acelerada, que permite a las empresas deducir la mayor parte del valor de las inversiones
en los primeros años, ¿no? de vida útil del activo. Es también pues, bueno, un incentivo para que puedan afrontar pues, de una forma más óptima pues, los diferentes ejercicios en el corto plazo, ¿no? Cuando hacen frente pues, a los gastos más importantes, ¿no? Bien, paso a la siguiente página. Y bueno, os voy a comentar también que bueno, los ejemplos de deducciones por inversiones en algunos países, antes de pasar al siguiente punto, pues que en España, por ejemplo, se ofrecen deducciones por inversiones en investigación y desarrollo, también en innovación tecnológica, en producción cinematográfica, por ejemplo, también, o en actividades de carácter social. En Estados Unidos, por ejemplo, proporciona incentivos fiscales pues, para invertir en zonas de desarrollo económico, para crear empleo, para generar una mayor producción de energía limpia, ¿no? También, por ejemplo, Alemania pues, otorga deducciones por inversiones en activos fijos nuevos y usados, así como en investigación y desarrollo. Y Francia, pues, por ejemplo, que también es otro caso, pues brinda beneficios fiscales pues, para invertir en energías renovables, también en eficiencia energética y también, pues, que esto también es común en bastantes países, a la transición digital, ¿no? A utilizar cada vez pues, más los medios digitales pues, para poder optimizar en la producción de las empresas también, ¿no? Bien, en la siguiente página, esta que ya tenéis en pantalla, las propuestas de mejora internacionales de impuestos de sociedades. Bien, este es, sobre todo, se puede decir que he escogido esta temática para la sesión de hoy precisamente porque entiendo que se trata de un tema de actualidad que se trata y se analiza continuamente en todos los países, dada la globalización de la economía en la cual pues estamos inmersos, ¿no? Por ello, pues este apartado es muy destacable, ¿no? La tributación del impuesto de sociedades, pues a nivel internacional ha sido un tema de debate constante en los últimos años, ¿no? Preocupándose pues de la evasión fiscal, de la competencia fiscal desleal y la necesidad de un mayor equilibrio, ¿no? entre las diferentes tributaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, han salido diversas propuestas para mejorar la justicia fiscal en el tema del impuesto de sociedades, ¿no? A través de acuerdos internacionales. La primera es la implementación, que es lo que os he avanzado antes, ¿no? La implementación de un tipo mínimo global del impuesto de sociedades, que es del 15%, que está acordada por más de 130 países en el marco de la OCDE y que se espera que entre en vigor este año, 2024, ¿no? Este tipo mínimo se establece en un 15% y lo que busca, en definitiva, es evitar que aquellas empresas multinacionales que son importantes y que todos conocemos, pues trasladen sus beneficios a países en los cuales pues, las tasas impositivas sean más bajas, ¿no? Para reducir su carga fiscal, ¿no? Este hecho, además, pues es un agravio comparativo también muchas veces con empresas no tan importantes y que no pueden hacer lo mismo, ¿no? No pueden destinar los beneficios a otros países porque tendrían que invertir en infraestructura en ese otro país, ¿no? Y se centran más en el cual pues están actuando, ¿no? Otra propuesta es el combate a la evasión fiscal, es otra propuesta también muy importante y no es otra que fortalecer las medidas para combatir la evasión fiscal, como por ejemplo pues el intercambio de la información fiscal entre países, aplicando normas antielusión y el cierre de paraísos fiscales, ¿no? Estas medidas pues, lo que buscan en definitiva es asegurar que las empresas pues, paguen los impuestos de forma más justa independientemente de la jurisdicción en la cual operen, ¿no? Eh, Tercera propuesta que he querido destacar es la implementación del impuesto basado en la actividad económica real, o ABER, que también pues, se puede conocer. Se ha propuesto la implementación de impuestos basados en la actividad económica real, que lo que hacen es gravar a empresas en función de la presencia física y de las actividades que están realizando en cada país, más allá de donde registren realmente sus beneficios, ¿no? Eh, Esta medida lo que busca, en definitiva, es evitar que las empresas pues, multinacionales, pues, una vez más, pues, asignen artificialmente beneficios a países, pues, como hemos comentado antes, pues, con tasas más bajas impositivas, ¿no? Pasamos a la siguiente página. Bien, la armonización de las bases imponibles. Bien, se ha sugerido armonizar
las bases imponibles del impuesto de sociedades en diferentes países y con ello lo que se conseguiría pues es reducir la complejidad del sistema fiscal internacional y además pues en definitiva lo que está claro es que las empresas pues podrían cumplir de una forma más sencilla pues sus obligaciones fiscales, ¿no? También otra propuesta es una mayor transparencia fiscal, ya que bueno, se ha propuesto también aumentar esta transparencia fiscal, exigiendo a las empresas multinacionales pues que publiquen realmente pues, su información sobre las actividades y resultados en cada país en los cuales esa empresa multinacional pues, está operando, ¿no? Esto, pues, en definitiva, permitiría a las autoridades fiscales bueno, y a nosotros, ¿no? A los usuarios pues tener una mejor comprensión pues, de las prácticas fiscales de estas empresas, ¿no? Y también como quizá pues, nos ayudarían a decidir, ¿no? A veces utilizar más una empresa u otra, ¿no? Como consumidores, ¿no? Y otra propuesta es el fortalecimiento de la cooperación internacional. Bueno, tal como he comentado, se ha enfatizado en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia fiscal, buscando una mejora en los mecanismos de intercambio de información, coordinando también políticas fiscales y pues también asistiendo bueno, colaborando en la investigación y en la persecución de los delitos fiscales. Bien, paso a la siguiente página. Eh, Tendencias actuales. Bien, en la actualidad se observa claramente una tendencia hacia una mayor cooperación internacional en materia fiscal, implementando medidas, pues como he comentado antes, pues como el tipo mínimo global del impuesto de sociedades y también pues como el intercambio automático de información fiscal, ¿no? También existe, tal y como he comentado, pues un creciente interés en implementar los impuestos ABER y en la armonización de las bases imponibles del impuesto de sociedades. Bien, es importante destacar pues, que implementar estas propuestas está claro pues, que requiere de un esfuerzo por parte de los gobiernos, de la sociedad y de las organizaciones pues, internacionales, ¿no? Hay que considerar pues, que cada país pues, tiene diferencias, tiene normativas diferentes y tiene características diferentes y también hay que valorar pues, los posibles impactos económicos de las medidas propuestas y también pues, los impactos sociales. Bien, ir hacia una tributación más justa del impuesto de sociedades a nivel internacional, pues evidentemente no es fácil y lo que requiere es un diálogo pues, continuo en búsqueda pues, de soluciones pues, que estén consensuadas por la comunidad internacional en definitiva, ¿no? Como hemos visto antes en el marco de la OCDE, pues por ejemplo, ¿no? A través de aquí los 130 países que han acordado pues establecer ese tipo mínimo, ¿no? Bien, paso a la siguiente página que bueno, os he hecho un poco un resumen de la sesión. Eh, Básicamente, bueno, recordar pues, que siempre que el impuesto de sociedades es un tributo que grava la renta de las personas jurídicas, como empresas o otras entidades. Bueno, hago un pequeño resumen sobre el cálculo, desgravación por inversiones y algunas propuestas recientes, ¿no? Los elementos para el cálculo del impuesto de sociedades pues son, os recuerdo, pues tal y como hemos comentado antes, la base imponible, que se obtiene pues sumando los ingresos y restando los gastos, ¿no? Tal y como hemos comentado, ¿no? También se pueden incluir los ajustes por impuestos diferidos, ¿no? Que es lo otro que hemos comentado antes. Otra parte importante del cálculo del impuesto de sociedades es el tipo impositivo. En muchos países, como por ejemplo pues en España, pues el tipo general es del 25%. Sin embargo, pues pueden existir tipos reducidos pues para empresas pequeñas y medianas y para los nuevos emprendedores, por ejemplo. La cuota íntegra es el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base imponible. Y las deducciones y bonificaciones pues se aplican sobre la cuota íntegra para obtener la utilidad que al final se acaba pagando. Y estas pueden incluir deducciones por la doble imposición, como os comentaba antes, por inversiones o por actividades
investigación y desarrollo, entre otras, ¿no? Bien, la siguiente página del resumen. Os he querido también explicar un poco la desgravación por inversiones y las propuestas recientes, ¿no? Un poco haciendo el resumen y recordando, incidiendo en algo un poco más, ¿no? Bien, las empresas pueden beneficiarse, tal y como hemos comentado, de deducciones fiscales por el motivo de realizar determinadas inversiones. Las principales incluyen inversiones en I más D más I, deducciones en inversiones por investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Otras inversiones que también pueden beneficiarse de deducciones fiscales pues son las medioambientales, ¿no? Es cada vez más común que se establezcan en todos los países debido, pues, bueno, entre otros motivos, pues, a cambio climático, ¿no? Es una forma de intentar luchar contra él, ¿no? Eh, la deducción en las inversiones medioambientales pues se deducen inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Las inversiones en activos no corrientes, bueno, pues son aquellas inversiones en bienes de capital que pueden tener deducciones fiscales, ¿no? Como propuestas recientes, las propuestas recientes en relación pues, con el impuesto de sociedades, básicamente se pueden enfocar en estos cuatro aspectos que os he querido destacar, ¿no? La reducción del tipo impositivo, que algunas propuestas pues, sugieren bajar el tipo general para fomentar pues, la competitividad y la inversión empresarial, ¿no? Otra propuesta reciente es la simplificación del sistema, que también pues, hay muchas iniciativas que lo que buscan es reducir la complejidad administrativa de este impuesto, pero también de muchos otros, ¿no? Facilitando pues, el cumplimiento fiscal de las empresas, ¿no? Es bastante común, por ejemplo, aquí en Europa, el tema del impuesto de sucesiones, pues hay una tendencia generalizada a que sea cada vez pues, más sencillo, ¿no? Porque actualmente en muchos estados pues tienes que ir en caso de una defunción, pues tienes que ir a administración local, a administración autonómica y a administración estatal, ¿no? En el caso de España, ¿no? Por una defunción de un familiar y tributar en todas ellas. En fin, bueno, la tercera propuesta reciente son los incentivos a la innovación y sostenibilidad, que lo que buscan es incrementar las deducciones y bonificaciones en aquellas motivadas por las inversiones en tecnología, en innovación y también pues, en sostenibilidad medioambiental, ¿no? Y la última propuesta reciente pues es aquella que busca pues, luchar contra la evasión fiscal, ¿no? Son propuestas que en definitiva lo que buscan es cerrar aquellas lagunas que haya legales y fortalecer pues, la supervisión y el control fiscal pues, para reducir la evasión y la ilusión fiscal, ¿no? Bien, a modo de conclusión y valoración personal, deciros que bueno, el impuesto de sociedades es una herramienta que es básica para la recaudación fiscal y el financiamiento de los servicios públicos, que su diseño actual lo que busca no es otra cosa que equilibrar la carga fiscal de, entre las empresas y fomenta o busca fomentar la inversión y la innovación, ¿no? Con las diferentes deducciones y bonificaciones que hemos ido enumerando, ¿no? Eh, el impuesto a sociedades no solo es importante para generar ingresos, sino que también pues, es un instrumento de política económica, ¿no? Las deducciones en las inversiones, por ejemplo, de I más D más I y en la sostenibilidad medioambiental, pues son unos claros ejemplos de cómo el impuesto pues, lo que puede hacer es incentivar unos comportamientos en las empresas pues, que vayan en la línea de los objetivos nacionales, ¿no? De ese estado en cuanto a sostenibilidad y desarrollo, ¿no? Pero, pues bueno, la complejidad del sistema y los diferentes tipos impositivos entre países, pues son muchas veces un problema para las empresas y para las administraciones. Eh, en cuanto a la evaluación personal, de una forma más, digamos, más crítica, por decir algo, ¿no? Desde mi perspectiva, el impuesto de sociedades tiene varias fortalezas y varias áreas de mejora, ¿no? Eh, Como fortaleza es el tema de los incentivos a la innovación. Hay que tener en cuenta que las deducciones por I más D más I pues son básicas pues,
que haya una mayor competitividad y para que haya un mayor desarrollo pues, tecnológico en las empresas. Eh, la otra fortaleza importante es el apoyo a la sostenibilidad y hay que tener en cuenta que tradicionalmente siempre pensamos que las empresas van bien si siempre van creciendo, ¿no? Siempre los datos tienen que ser mejor que los del año anterior y siempre se tienen que cumplir las previsiones y se tienen que incrementar, ¿no? Entonces, este crecimiento tiene que ser sostenible, sostenible en el tiempo, no sirve de acabar con el medio ambiente hoy para no tener un futuro, ¿no? El día de mañana, ¿no? Las bonificaciones por inversiones medioambientales pues, son básicas para luchar contra el cambio climático, ¿no? Otra fortaleza es la flexibilidad para las pequeñas y medianas empresas, ya que al tener unos tipos impositivos más reducidos, pues lo que hace es fomentar al crecimiento y a la estabilidad, ¿no? Sobre todo cuando están iniciando su actividad. Como áreas de mejora, pues he querido destacar la simplificación administrativa, es indudablemente, pues el que sea un cálculo complejo y que las obligaciones fiscales puedan ser una barrera para muchas empresas, sobre todo las pymes, pues es un aspecto a mejorar, ¿no? Hay que simplificar el proceso, hay que reducir la tramitación administrativa y ello pues sería beneficioso pues para la propia actividad económica, indudablemente, ¿no? Otra área de mejora pues sería la equidad fiscal, ¿no? Asegurar que grandes empresas paguen una proporción de impuestos que entendemos que pueda ser justa, pues sirve para mantener la equidad del sistema, ¿no? Y bueno, pues hay que luchar contra la evasión fiscal y contra el fraude, ¿no? En definitiva, como siempre, ¿no? Otra área de mejora es la armonización internacional. Bien, las diferencias entre los diferentes países en cuanto a los tipos impositivos, pues llevan al final a una competencia fiscal eh, que puede ser perjudicial, ¿no? Y a deslocalizar empresas, ¿no? Muchas veces las empresas marchan a producir a otro sitio, dejando la sede en su país de origen, ¿no? O el diseño de los productos en el país de origen y marchan a producir a terceros países donde la mano de obra, por un lado, seguramente es más barata, con toda seguridad, y por otro lado, la normativa de medioambiental también es mucho menos exigente, ¿no? Entonces, todo ello pues, lo que hace es que la actividad de las empresas marche y eso, pues, bueno, aquí tenemos un mucho que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y no es lo recomendable en una empresa, sinceramente, biogestionada a largo plazo, ¿no? Sí que incorporar parte de la producción, pero no externalizarla toda, ¿no? Una mayor armonización internacional, pues, lo que podría hacer es ayudar, pues, a reducir estos problemas, ¿no? Bien, el impuesto de sociedades, tal como hemos comentado, pues es básico en las finanzas públicas y es muy importante pues, para impulsar pues, políticas económicas que sean estratégicas para el país en cuestión, ¿no? El Estado. Pero la efectividad pues, depende también pues, del equilibrio entre una recaudación que tiene que ser adecuada, entre también se tiene que promover la inversión y la equidad fiscal, ¿no? Hay que simplificar el sistema y la lucha contra el fraude, contra la evasión fiscal. Y bueno, pues son pasos que habría que dar pues, para mejorar el funcionamiento del impuesto y garantizar que todas las empresas contribuyan pues en función de de los beneficios que van obteniendo, ¿no? Con su actividad normal, ¿no? Bien, y con esto pues habría acabado la sesión de hoy, ¿no? De la presentación y pasaríamos pues a ver si habéis enviado alguna consulta al chat o si tenéis algún comentario que hacer. Bien, Alberto saluda, de Alberto Sierra desde México. Y no sé si tenéis alguna consulta o alguna aclaración que queráis sobre la sesión, sobre la exposición que he hecho del impuesto de sociedades. Espero no haberos abrumado un poco con datos y tecnicismos, pero bueno, a veces son cosas que hay que hacer, ¿no? Bueno, a veces yo cuando empiezo a hablar de estos temas, digo, "No, no, cuidado que te voy a hablar de esto, ¿no?". Bien, pues bueno, no sé, si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer. Si alguien tiene una pregunta o una Sí. aportación para la clase de José, podemos abrir el micrófono.
¿No? ¿Nadie? Me parece que no. Alberto comenta en el chat que excelente, que muy claro, muchas gracias. Y bueno, me gusta siempre preparar las sesiones, las presentaciones como si me las dieran a mí. Es decir, como me gustaría recibir la información, ¿no? Y bueno, pues agradezco que os guste, ¿no? Y bueno, requiere de esfuerzo, pero ya os digo que prefiero hacerlo así como me gustaría recibir la información, ¿no? Muchas veces. Aló, hola. Adelante, John, te escuchamos. Ya, hola, buenas tardes, profesor. Una consulta. Según su opinión, para cuando un país está con un problema de inflación, ¿será, según su opinión de usted, qué será mejor para un país cuando está en inflación? ¿Subir Bueno, los impuestos o bajar los impuestos? bueno, buena pregunta. Sin duda, el tema del aumento de los impuestos, pues al final tiene un efecto que si tú aumentas los impuestos, básicamente estás manipulando, entre comillas, ¿no? No manipulando, está influyendo en el consumo. Es decir, si tú subes el impuesto a los trabajadores tendrán menos dinero disponible para poder consumir, ¿no? Con lo cual, pues también tiene una mayor afectación a la economía, ¿no? Eh, Reducir el gasto público es un aspecto que puede ser muy importante. Yo creo que en los países muchas veces, por ejemplo, aquí en Europa, en una medida que, por ejemplo, recuerdo hizo el gobierno de Italia con la crisis de 2008, pues fue redimensionar la administración pública y agrupar ayuntamientos pequeños. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si había ayuntamientos de 500 personas, de 2.000, de 3.000, que hay muchísimos, pues lo que hacían era agruparlo con el de al lado y simplificar la administración de manera que se necesitaban menos funcionarios y se reducía el gasto también pues que tenía la administración, ¿no? Para prestar los mismos servicios, ¿no? Con lo cual, pues por ejemplo, una reducción del gasto público en esa línea, pues sería una opción. Actualmente en Argentina, pues básicamente es lo que se está haciendo, ¿no? Reducir el gasto de una forma bastante drástica, pero también hay que partir de la base que tenían una inflación que era muy grande y bueno, pues también había que tomar medidas, ¿no? Eh, Valorar si las medidas tienen que ser tan radicales o no, pues bueno, a veces esos son temas un poco personales, ¿no? Yo soy partidario de no hacer pagar más impuestos. Yo entiendo que, por ejemplo, aquí en España tenemos un nivel impositivo que no es bajo, es medio alto, por decir algo, y lo que se tendría que hacer seguramente, con toda seguridad, es combatir más el fraude, ¿no? Buscar más cuáles son los nichos de generación de fraude para reducir esos nichos de generación de fraude de manera que lo que se conseguiría sería una mayor recaudación sin afectar al consumidor, entre comillas, habitual, al que está pagando sus impuestos, ¿no? Ello podría hasta, bueno, generar una reducción de los impuestos de la renta a los trabajadores normales, ¿no? Bueno, otra cosa que se puede hacer es buscar pues, una mejora en la producción, ¿no? Mejorar la productividad y también, bueno, se puede buscar el tema de los salarios, pues que intentar que no suban en exceso, ya que si suben mucho, pues tampoco es interesante, porque si suben lo que se hace es automáticamente se está haciendo de una forma, entre comillas, artificial, que el consumidor tenga una mayor disponibilidad económica y genere más consumo, con lo cual oferta-demanda acaban subiendo los precios, ¿no? Es un equilibrio un poco. Yo soy partidario, ya os digo, del tema de intentar buscar bueno, pues el fraude tanto a nivel de empresas como muchas veces pues, a nivel de particulares de alguna manera, ¿no? Las medidas también dentro de la administración, pues basadas en la reducción del gasto público que hemos comentado antes, ¿no?
Y bueno, al final, básicamente son estas las primeras, las primeras medidas que se me ocurrirían, ¿no? Yo creo que hay que intentar luchar contra el fraude, contra la evasión fiscal y hacer publicidad de ello. Es decir, tal empresa ha sido sancionada con tanto importe, pues porque había cometido esta actividad o hacía esta declaración de forma incorrecta, etcétera, ¿no? Y ello pues al final pues influye en las empresas más pequeñas y en los particulares que no estuvieran pues actuando de forma correcta, ¿no? Yo creo que si todo el mundo pagase más o menos lo que le corresponde, pues seguramente habría que pagar menos, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que tendríamos que ir un poco en esa línea, ¿no? El tener una inflación disparada es un problema grande. De hecho, pues por ejemplo, hoy la Unión Europea ha bajado los tipos de interés un cuarto de punto y lo ha hecho porque teníamos una inflación elevada, se habían ido subiendo y había llegado ya un momento en el cual la economía ya está remontando, ya hay unas expectativas muy buenas de crecimiento y entonces mantener los tipos de interés altos tampoco es beneficioso a medio o largo plazo pues para la actividad económica. Bien. No Muchísimas sé gracias. si tenéis... Sí, Es, ¿alguien más tiene alguna aportación o alguna pregunta? Ok, tenemos un de Tomes de sí. José. Sí, veo cómo movilizar impuesto fiscal eh, al ser pago a toda sociedad pública o privada en los países en desarrollo. Bien, eh, al final va un poco en la línea de lo que he comentado antes, es decir, los países en desarrollo habitualmente suelen tener una inflación más elevada que una economía, entre comillas, occidental, ¿no? De la zona euro o incluso, pues, bueno, evidentemente, pues, de Estados Unidos o la zona de Gran Bretaña, tal, ¿no? Eh, son los países que están en vías de desarrollo, que están en pleno bueno, que son economías emergentes, que lo conocemos también así, pues son habitualmente suelen tener una inflación elevada, que parte de, bueno, se caracteriza la economía por tener un precio de mano de obra barato y por ello pues también son competitivos, ¿no? Tienen unos crecimientos del Producto Interior Bruto notables de un año para otro, pues porque realmente pues también reciben muchas inversiones de empresas extranjeras, ¿no? Eh, Cómo movilizar impuestos fiscales al ser pagado a toda la sociedad privada pública en países en desarrollo. Bueno, es que es lo que he comentado antes. Yo, desde mi punto de vista, la piedra angular que se debería potenciar es evitar o reducir en lo posible el fraude, ¿no? Eh, Establecer un sistema de control de los gastos por parte de la administración y bueno, que la sociedad vea realmente dónde va a parar el dinero que se paga, ¿no? En cuanto a infraestructuras, en cuanto a carreteras, en cuanto a hospitales, en cuanto a servicios públicos. Y si nosotros como consumidores, como usuarios, como contribuyentes, pues vemos que realmente hay una contraposición en aquello que estamos pagando con los resultados que obtenemos, pues al final es una forma de movilizar esos impuestos que comentas, ¿no? A toda la sociedad público-privada, ¿no? Que comentas. El tema de países desarrollados es lo que comento. Se caracterizan generalmente pues por la inflación elevada y por bueno, no tener una estructura pues puede ser que económica muy que fomente mucha inversión a largo plazo, sino que fomenta la inversión a corto, estableciendo pues el efecto llamada en cuanto al precio de mano de obra, sobre todo, ¿no? Y tener pues muchas veces materias primas en el propio país, ¿no? Mm. Muito obrigado pela essa Gracias. explanação, porque os países em subdesenvolvimento onde nós estamos, custa muito haver uma transparência, então por isso nasceu esse tipo de pergunta. Muito obrigado, Jonas. Ah, ah. Muchas gracias, José.
Entonces, con esta damos por finalizada lo que es tu clase, José. No sé si quieras decir algo más para ya despedirnos. Bueno, gracias a todos por haber estado en la sesión y bueno, espero que os haya resultado interesante y bueno, pues lo que he comentado antes, ¿no? Que estará disponible la presentación estos días para que la podáis tener, ¿no? Gracias a todos y bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, en función de donde estéis. Gracias. Gracias. No, muchas gracias a Chao. ti, José, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Es un gusto tener clases contigo, José. Nos estaremos viendo en una siguiente clase que esté programada. Te abrazo muy fuerte, que tengas una excelente noche y gracias a los que estuvieron conectados el día de hoy, que tengan una bonita tarde y también les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas Gracias a todos. Gracias a Chao. todos. Adiós. Ah, ya.